Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Estamos en la semana del 9 de noviembre del 2020 y ya estamos en la clase 22 de este año tan especial de clases online. Y les quiero recordar que estamos en una semana de avance. Esto quiere decir que estamos continuando con nuestro camino del aprendizaje, viendo objetivos de aprendizaje priorizados. Y vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 3, que corresponde al área de la química, donde vamos a hablar sobre la materia. Y en esta unidad trabajaremos el objetivo de aprendizaje priorizado 13, que pretende que ustedes sean capaces de demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. Veamos entonces esta clase de avance número 22, que va a introducir esta tercera unidad del año. Recordemos que la materia es todo lo que nos rodea. Y aquí vemos en la lámina muchos ejemplos de cosas que son materia. El agua es materia, una bacteria es materia, una planta es materia, un auto, una persona, un perro, una partícula de polvo, un gas, un celular, e incluso nosotros mismos, los humanos, somos materia. Toda la materia que conocemos la podemos clasificar en estados. Y los tres estados que generalmente estudiamos en el colegio son el sólido, el líquido y el gaseoso. Aquí vemos muchos ejemplos de materias en los tres estados que hemos mencionado. Ejemplos de materia en estado líquido son, por ejemplo, la leche, el agua de una piscina, un café caliente o chocolate caliente, las gotas de lluvia, una sopa, un jugo, una gota de agua. Ejemplos de materia en estado sólido pueden ser los huesos de tu cuerpo o los de un animal, una roca, un trozo de madera con el cual se construye una mesa o las patas de metal de una mesa son sólidas, un cubo de hielo, una lata de aluminio es sólido. Y también ejemplos de materia en estado gaseoso, por ejemplo, el vapor de una tetera que está hirviendo, el aire y el viento, el helio que se utiliza para llenar los globos que flotan, digamos, que venden en los malls. Esos son globos que están llenos de un gas. Por lo tanto, aquí vemos varios ejemplos de materias, de objetos que se encuentran en los tres estados más comunes de la materia. Y digo tres estados más comunes porque no son los únicos, hay dos más. Pero por efectos prácticos y por efectos del nivel en el que nos encontramos, solo vamos a hablar de estos tres estados de la materia principales. Cabe destacar que cada uno de estos estados se caracteriza porque tiene algunas características, valga la redundancia. En el caso de los sólidos, hay que destacar que tienen una forma propia, ¿sí? No cambian su forma, ¿sí? A menos que tú deformes el objeto y lo rompas. Pero si no, el objeto mantiene su forma. En el caso de los líquidos, no es así. Los líquidos no tienen una forma definida y más bien adoptan la forma del recipiente que los contiene, y lo mismo pasa con los gases. En el caso de los sólidos, es importante recordar que los sólidos tienen un volumen fijo, es decir, el espacio que ocupan no cambia, a menos que, vuelva a resistir, rompamos el objeto y lo deformemos. Los líquidos, al estar dentro de un contenedor, ¿cierto?, de un recipiente que los contenga, su volumen también es fijo, no cambia. Sigue siendo el mismo, a menos que saquemos líquido del contenedor. Pero en el caso de los gases, que son distintos, no tienen un volumen definido, más bien los gases se pueden comprimir, es decir, pueden ocupar menos espacio o pueden ocupar más espacio. En el caso de los sólidos, la masa es una propiedad fija, ¿cierto? No cambia. En el caso de los líquidos, lo mismo, y en el caso de los gases, lo mismo. Entonces, ya que estamos hablando del volumen y de la masa, es bueno que podamos recordar. La materia entonces tiene dos clases de propiedades, generales y específicas. Cuando hablamos de que algo es general, quiere decir que es común para todos, para toda la materia. Toda la materia tiene masa, temperatura y volumen, que son
tres propiedades o características generales. La palabra propiedad significa característica. Entonces, todas las materias tienen estas características. Tienen una masa, tienen una temperatura y tienen un volumen. Como vimos anteriormente en la lámina pasada, los sólidos, los líquidos y los gases tienen masa, tienen volumen. Y también podemos decir que tienen temperatura. Hay otras propiedades o características que son específicas de los diferentes tipos de materiales o de materias que podamos encontrar. Pero en este caso vamos a hablar de las tres propiedades generales. Bien, aquí tenemos entonces, vamos a ver una página interactiva que nos permite poder ejemplificar a qué nos referimos con que estas propiedades que hemos mencionado se pueden medir. La masa es una de las propiedades generales de la materia. Toda la materia posee una masa. Y cuando hablamos de que la materia posee masa es porque tiene una cantidad de materia de la cual está hecha. Entonces, esta roca o esta bola de acero tiene una cantidad de materia, ¿sí? Pero no sabemos cuánta es esa cantidad de materia. Para poder saberla, tenemos que utilizar un instrumento de medición de la masa. Y en este caso vamos a utilizar el instrumento que se llama balanza, que es para medir la masa. Al colocar esta pelota o bola de acero en la balanza, vemos que ésta se inclina porque evidentemente posee esta bola una masa. Entonces, si yo quiero saber cuánta masa conforma la bola de acero, lo que tengo que hacer es utilizar estas unidades, ¿cierto? Que están graduadas en unidades de medida de la masa, que son los gramos. La masa se puede medir en unidades de gramos, kilos, toneladas, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar gramos. Vamos a colocar 50 gramos y vamos. Como ustedes se pueden dar cuenta, la bola de acero está arriba y los 50 gramos están abajo. Eso quiere decir que hay más masa en este lado o en el lado derecho de la balanza. Por lo tanto, no hay 50 gramos en la bola de acero, hay menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambiarla por otra. Voy a poner una de 25. Vamos a ver que ahora hay más masa al lado de la balanza. Entonces, si yo quiero saber cuánta masa compone la balanza, tengo que ir agregando eh, unidades, ¿cierto? De las que tengo aquí arriba, en el lado derecho de la balanza. Voy a agregar 10 gramos, nada. Voy a agregar otros 10 gramos y voy a agregar 1 gramo. Y vamos a ver qué ocurre. Entonces, a este lado de la balanza tenemos una unidad de 25 gramos más 10 gramos, 35, más 10 gramos, 45, más 1 gramo, 46. Y como vemos, la balanza está equilibrada. Eso quiere decir que a este lado hay 46 gramos y al otro lado hay 46 gramos. Por lo tanto, ya hemos descubierto la incógnita de cuál es la cantidad de materia que conforma esta bola de acero. Esta bola de acero está conformada por 46 gramos de materia. Veamos ahora entonces el volumen. Cuando hablamos de volumen nos estamos refiriendo al espacio que ocupa la materia. ¿Cómo yo sé cuál es el espacio que ocupa la materia? Puedo medir el alto, el ancho y el largo de un objeto, 3 dimensiones. Pero estos objetos que ustedes pueden ver aquí, como la bola de acero, la roca o la corona, no son objetos regulares, por lo tanto es difícil medir el alto, el ancho y el largo y hacer allí una multiplicación. Por lo tanto, lo que debemos hacer es utilizar este sistema que vamos a ver aquí. Tenemos este recipiente graduado que permite medir el volumen de los líquidos. En este recipiente graduado, como ustedes pueden ver, hay números que están indicando la cantidad de centímetros cúbicos, que es la unidad de medida, del volumen. Cuando tenemos un líquido es fácil, porque yo puedo colocar aquí el líquido y rápidamente voy a obtener el volumen. Por ejemplo, esta agua o este líquido que pareciera ser agua, esta materia que se encuentra en estado líquido que pareciera ser agua, marca 50 centímetros cúbicos de volumen, es decir, este líquido está ocupando 50 centímetros cúbicos. ¿Cómo yo sé cuál es el volumen de esta roca que no tiene una forma regular? Pues fácil, puedo colocar adentro de este recipiente esta roca y voy a ver que el agua se ha desplazado, el líquido se ha desplazado. Y no es que haya más líquido, es el mismo, ¿cierto? Lo que vemos es que la roca, con su volumen, con su espacio que ocupa al interior de este recipiente, desplaza el agua.
Entonces, ahora está el líquido, marca los 75 centímetros cúbicos. Eso quiere decir que si yo a 75 le resto los 50 centímetros cúbicos del agua, voy a obtener 25 centímetros cúbicos de volumen. Eso quiere decir que esta roca de forma irregular, ocupa 25 centímetros cúbicos de espacio. Esta bola de acero podemos hacer exactamente lo mismo y vamos a ver que al colocarla al interior desplaza el líquido y ahora el líquido está marcando 80. Antes marcaba 50, ahora marca 80. Eso quiere decir que la bola de acero tiene 30 centímetros cúbicos de volumen, ocupa 30 centímetros cúbicos. Y la corona finalmente desplaza también esa agua o ese líquido y ahora marca 70 centímetros, por lo tanto 70 menos 50 quiere decir que la corona tiene 20 centímetros cúbicos de volumen. Veamos finalmente la temperatura. Otra de las propiedades muy importantes que debemos recordar que se puede medir utilizando instrumentos como, por ejemplo, el termómetro, que es el instrumento especializado para medir la temperatura. Este termómetro que ustedes ven aquí está graduado nuevamente en números. Ya recuerden que un instrumento de medición me permite obtener un número, un dato numérico, cuánto, ¿sí? En este caso la temperatura me está diciendo cuánta es la temperatura, el termómetro me está indicando cuánta es la temperatura de la materia. Puede medirse en tres tipos de escalas. Tenemos la escala Celsius, que es la que estamos viendo aquí, que es la escala más utilizada por nosotros. La escala Fahrenheit, que es poco utilizada por nosotros, mucho más utilizada en países de habla inglesa, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿cierto? Se utiliza mucho esta escala de temperatura, que va de los 32 grados Fahrenheit a los 212 grados Fahrenheit. Y la escala Kelvin, que generalmente se utiliza para medir la temperatura en gases, como ustedes pueden ver aquí, que va de los menos 273 Kelvin hasta los 373 Kelvin. Vamos a utilizar la escala Celsius para conocer cuál es la temperatura de este líquido que pareciera ser agua en estado líquido con un sólido flotando en él que pareciera ser hielo. Entonces, veamos que el termómetro está marcando los 20 grados Celsius. Al colocar este termómetro al interior del recipiente que contiene este líquido, vemos que comienza a descender esta línea roja que va marcando la temperatura hasta llegar a los 0 grados Celsius. Eso quiere decir que la materia que se encuentra al interior de este recipiente está a 0 grados Celsius de temperatura. Si yo coloco esto ahora afuera, vamos a ver que nuevamente va a comenzar a subir esta línea roja que puede ser alcohol o puede ser mercurio, que es un metal que se dilata y se contrae con las diferencias de temperatura. Por lo tanto, cuando lo coloqué aquí, disminuyó, ¿cierto? La temperatura, el líquido que estaba al interior se contrajo. Cuando lo saqué a la temperatura ambiente, aumentó, se expandió. Y veamos qué va a pasar si yo prendo este mechero, coloco este termómetro al interior del recipiente donde está este líquido que se está calentando. Vemos cómo comienza a subir esta línea roja, indicando que está aumentando la temperatura. Entonces, en algún punto vamos a alcanzar la máxima temperatura de ebullición. Y al detenerlo vemos que el termómetro está marcando 100. Y a continuación, después que apagamos el mechero, inmediatamente la materia comienza a perder energía calórica y comienza a descender la temperatura. Estas son entonces tres de las propiedades generales que hay que siempre tener muy presentes en la materia. Además de que la materia posee propiedades o características generales comunes a toda la materia, también es común a toda la materia que ésta sufre cambios. Y los cambios de la materia se clasifican en cambios físicos y cambios químicos. Dentro de lo que son los cambios químicos, tenemos que aclarar de que estos cambios de la materia son procesos en los que las sustancias se van a transformar, es decir, la materia se transforma en otra distinta. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos un trozo de madera, al inicio tenemos la madera, ¿cierto? Es una materia en estado sólido, y cuando le prendemos fuego, esta madera se comienza a quemar y se transforma en cenizas, que es un residuo sólido, en dióxido de carbono, que es un vapor, humo,
¿sí? Que podría ser partículas de un sólido, y vapor de agua, que no lo vemos, pero también es parte del proceso de la combustión de la madera, de quemar madera. Por lo tanto, a partir de la sustancia inicial, que era la madera, que en estado sólido se va a transformar y se van a obtener otros tipos de materia diferentes. No es que la materia se esté creando, sino que se está transformando en otra distinta. Y por otra parte están los cambios físicos, que son todo lo contrario, son un proceso en que la sustancia se va a transformar, pero que va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, cuando yo mezclo agua y aceite, voy a tenerlas en el mismo vaso, pero van a seguir siendo agua y aceite. Otro ejemplo podría ser cuando cambiamos la forma de los objetos, aplastamos una plasticina, por ejemplo, le damos forma de bolita, sigue siendo la misma plasticina. Cambió su forma, pero sigue siendo la misma materia. Al romper un vaso o al romper una alcancía, como se ve en la imagen, vamos a cambiar la forma del objeto, pero va a seguir siendo del mismo material. Y por último, tenemos los cambios de estado, que son el tema de esta unidad. Los cambios de estado de la materia son un ejemplo de cambio físico, donde la materia se transforma, cambia su estado, ¿cierto? Cambia de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas, de gas a líquido, de sólido a gas, o de gas a sólido, pero sigue siendo la misma materia. Por ejemplo, en este caso vemos los cubitos de hielo que se están comenzando a derretir, es decir, están pasando del estado sólido del agua al estado líquido, pero sigue siendo agua. Bien, hablemos entonces sobre los cambios de estado de la materia. En este caso, vamos a ver que aquí tenemos los tres estados principales que hemos hablado anteriormente, los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Cuando la materia pasa de estado sólido a estado líquido, se conoce como fusión. Este es el cambio de estado del estado sólido al estado líquido. Cuando la materia pasa del estado líquido al estado gaseoso, este cambio de estado se llama evaporación. Cuando la materia pasa del estado gaseoso nuevamente al estado líquido, se conoce como condensación. Y cuando el estado líquido pasa del líquido al sólido, hablamos de que este cambio se llama solidificación. Si ustedes se fijan, aparecen con color rojo y azul. El color rojo está simbolizando aquellos cambios de estado que se están produciendo gracias a la absorción de energía calórica, es decir, el aumento de temperatura de la materia. Es decir, para que el estado sólido pase a estado líquido, debe haber una absorción de energía calórica. Lo mismo para que se produzca la evaporación. El estado líquido debe absorber energía calórica para pasar al estado gaseoso. Por su parte, aquí abajo aparece con color azul aquellos cambios que requieren de que la materia libere energía calórica. Para que el estado gaseoso pase al estado líquido, la materia debe liberar energía calórica y se va a producir entonces la condensación. Para que el estado líquido pase a estado sólido, la materia debe liberar energía calórica y de esa forma se produce la solidificación. Ahora, aquí tenemos los 4 cambios de estado que ustedes ya probablemente recordarán haberlos visto anteriormente en cuarto básico. Pero además aparecen 2 espacios más que vamos a agregar como 2 cambios de estado que a lo mejor no vieron anteriormente, pero que en sexto básico sí debemos hablar, que son el paso del estado sólido directo al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Para ello, entonces, la materia debe, como ya vimos, absorber energía calórica para pasar del estado sólido al estado gaseoso. A ese cambio de estado se le conoce como sublimación. A su vez, existe un cambio que es regresivo, a la inversa, es decir, pasar del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Y para ello, la materia debe perder o liberar energía calórica. A este cambio se le llama sublimación regresiva.
Veamos dos ejemplos de sublimación, digamos, progresiva y sublimación regresiva. ¿Por qué vamos a ver ejemplos? Porque estos cambios de estado son un poco más complejos de ver en el diario vivir. Se pueden observar, pero es un poco más complejo y difícil poder reconocerlos. Y por lo tanto, es importante que veamos un ejemplo. Pongamos atención a este video. Hoy vamos a hacer uno de los experimentos que habéis propuesto vosotros. En concreto, Elena había propuesto... ¿Qué es lo que nos habías propuesto para hacer? Pues yo había propuesto un experimento de la sublimación del yodo. La sublimación del yodo. ¿Sabéis lo que es la sublimación? Yo sí. ¿Qué es? Es el paso del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Exacto. Qué bien. Pues lo tenemos todo preparado. ¿Vamos a ir a hacerlo? Vamos. Aquí tenemos ya todo preparado. Esto es un calefactor para calentar el yodo. El yodo va a pasar de sólido a gas directamente y va a hacer lo mismo que pasaba con el alcanfor. Vosotros ya seguramente no recordáis el alcanfor, pero esto se usaba como antiporilla. ¿Recordáis ver visto esto colgando de los armarios? Bueno, pues antiguamente era de alcanfor. ¿Notas cómo huele? ¿Y de dónde viene ese olor? Ese olor viene de que está saliendo las moléculas del alcanfor directamente del sólido a la nariz y por eso lo olemos. No sé si os resulta agradable o no. A mí sí, pero que me recuerda a la niñez. Como no pasaba por líquido, sino que iba directamente a gas, no manchaba las mantas, pero se ponía al principio del verano para proteger de la polilla. Pues bien, vamos entonces a calentar aquí la placa y vamos a echar unas perlitas de yodo. La ventaja del yodo es que en vez de ser incoloro el vapor como este, se va a ver de un color precioso. Por eso querías tú seguramente hacer la sublimación del yodo, porque tiene un color magnífico. El yodo viene en bolitas que parecen como perdigones, ¿los veis? Como unos perdigoncitos. Y los vamos a poner aquí. Enseguida que empiece a calentarse, sin pasar por líquido, empezará a salir el vapor de yodo en lugar de pasar como pasa con el hielo. El hielo estamos acostumbrados a que ponemos el hielo y pasa de hielo a agua líquida. Y de agua luego, si lo seguimos calentando, se evapora. Pero el yodo directamente, ¿lo veis ya? ¿Veis ya el color violeta? Precioso. Está pasando directamente, sin fundirse las perlitas esas, pasando directamente a gas. Vamos a taparlo así para que no se difundan demasiado los vapores. ¿Pero notáis el color? Si incluso lo ponemos más arriba, lo vamos a ver más bonito todavía. Fijaos. Sobre un fondo. Vamos a darle más fuerte todavía, que se caliente mucho más. Va tomando un tono muy violeta. Ahora se nota ya una barbaridad, ¿lo veis? Y como le he puesto hielo aquí arriba, ahí va a pasar lo contrario. Va a pasar de gas directamente a sólido, solo que con unos puntitos pequeñísimos, unos cristalitos de yodo muy pequeños. Vamos a verlo. ¿Veis ahí el yodo cristalizado por ahí? ¿Lo veis? Bien, pues ya sabéis entonces bien claro lo que es la sublimación hecho con el yodo, que es muchísimo más bonito que con otras sustancias como el alcanfor. ¿De acuerdo? Bien, pues a ver cuándo os inventáis otros experimentos para hacerlos. Bien, en el video anterior entonces vimos la sublimación del yodo. En el caso del video, veamos entonces y reforcemos algunos conceptos. El yodo se encuentra en un inicio en estado sólido y aquí lo vemos en el fondo del vaso de precipitado. Este sólido absorbe energía calórica, ¿cierto? Y es
eso produce que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura de este sólido, se va a transformar al estado gaseoso. Es decir, va a pasar de yodo sólido a yodo gaseoso. A eso se le conoce como sublimación, el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Una vez que está el gas, ¿cierto?, en este sector del paso de precipitado, o vapor de yodo, también lo podemos mencionar, asciende, choca contra el vidrio que cubre el vaso. Ese vidrio está a menor temperatura porque arriba hemos puesto un hielo, y ese vapor de yodo entonces choca contra ese vidrio y eso genera que el vapor de yodo libere energía calórica y vuelva nuevamente al estado sólido. Cuando vuelve al estado sólido, eso se produce debido a que disminuyó la temperatura producto de que la materia liberó energía calórica. A eso se le conoce como sublimación regresiva o inversa. En este caso, de la sublimación progresiva y la sublimación regresiva del yodo, ¿cuál es el factor que influye en que se produzcan los cambios de estado? En este caso es el aumento y la disminución de la energía calórica, lo que produce que se generen los cambios de estado, que se genere el paso de yodo sólido a yodo gaseoso y luego de yodo gaseoso a yodo sólido. Con las flechas de colores estamos simbolizando entonces la absorción de energía calórica y con el color azul la liberación de energía calórica. Para terminar la clase, ahora ya es el turno de ustedes que primero respondan el ticket de salida de la clase con un par de preguntas acerca de lo que vimos y en segundo lugar, y muy importante, deben enviar 4 ejemplos de cambios de estado a través de un video, que puede ser un video donde aparezcan todos los ejemplos o puede ser un video para cada ejemplo. Les recomiendo que sea un video para cada ejemplo porque si es muy largo el video, es muy pesado y cuesta subirlo. Entonces, la idea es que ustedes piensen, analicen y busquen 4 ejemplos que puedan ver en el diario vivir en su casa, donde la materia cambie de estado. Y lo que deben ustedes mostrar a través del video son los cambios de la fusión, la solidificación, evaporación y condensación. Un ejemplo de cada uno de ellos. Es muy importante que en el video ustedes vayan señalando cuáles son los cambios que se producen porque la materia absorbe energía calórica y cuáles son los que se producen porque la materia libera energía calórica. Esto es fundamental porque el objetivo de esta parte de la unidad es que ustedes puedan dar ejemplos, ejemplificar los cambios de estado. Por lo tanto, esto es fundamental en la clase y por lo tanto tiene mucho valor en términos de los puntajes, ¿cierto?, que le otorgamos, y la participación y el cumplimiento del objetivo. Bien, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana, en la semana de la clase 23, que es una semana de reforzamiento, donde vamos a continuar trabajando esto, reforzando y reenseñando aquello que sea necesario. Si ustedes necesitan aclarar alguna cosa, recuerden colocarlo en el ticket de salida, la última pregunta, para poder yo también saber qué es lo que tengo que volver a explicar en la siguiente clase. Que estén muy bien y nos vemos. Adiós.